Hoy vamos a hablar de la ley. Como hemos visto anteriormente, el derecho se manifiesta a través de normas. De esas normas, una de las más importantes es la ley. Para poder entender un poco esto de la ley, tenemos que referirnos un poquitito al ordenamiento de nuestro país. La Constitución argentina, en su artículo primero, dice que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal, según establece la presente Constitución. Para hablar de la ley, vamos a hacer un enfoque, centro del tema, en la palabra republicana. El concepto de gobierno republicano o de Estado republicano se refiere a que todo el poder que posee el Estado va a ser dividido en diferentes roles. Uno, con doble sentido. Uno es un sentido de gestión, de organización, y otro es un sentido de control. Entonces, cada uno de los roles es control de los otros. Si, como decía recién, tenemos un solo poder, tres roles que son administrar la nación, el Estado, brindar justicia, que es el sistema civilizado que la sociedad ha adoptado para resolver sus cuestiones, y legislar, que es crear justamente leyes. Vamos a definir, o podemos definir como ley, en términos generales, a toda norma de carácter general, de cumplimiento obligatorio, emanada de autoridad competente. A ver, vamos a analizar un poquito cada una de estas expresiones. Si hablamos de ley o norma de carácter general, quiere decir que es una norma que abarca a toda la sociedad. No es una norma específica para una sola persona. De cumplimiento obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas que habitan el suelo argentino están forzadas a cumplir una ley, esas normas, aun cuando no estén de acuerdo con su cumplimiento. Y tercero, para que esa norma sea válida, tiene que surgir, tiene que partir de una autoridad estatal con competencia, con poder para emitir esa norma. Básicamente, en los tres poderes tenemos tres roles. El poder ejecutivo es el que va a administrar, el poder judicial es el que va a brindar justicia, y el poder legislativo legisla, que quiere decir dicta o crea las leyes. Ahora vamos a analizar lo siguiente. Que vamos a encontrar algo que dentro de lo que es el análisis particular de las normas y el análisis particular de las leyes, vamos a distinguir leyes en sentido formal y leyes en sentido material, que ahora vamos a analizar. La ley en sentido formal es aquella norma general de cumplimiento obligatorio, emanada de autoridad competente, pero que sigue una forma particular. Por eso se habla de formal. Tiene una forma especial. Y esa ley en sentido formal es aquella norma que emana solamente de un poder legislativo nacional o de algún poder legislativo provincial. Si esa norma sigue cierta forma, si esa norma cumple estas características de carácter obligatorio, de carácter general, cumplimiento obligatorio, emanada por autoridad competente, y además sigue la forma prescripta para el Poder Legislativo Nacional o algún Poder Legislativo Provincial, esa ley esa norma se va a llamar ley y va a ser una ley en sentido formal, porque cumplió todas las formas. Entonces, si proviene de un Poder Legislativo y cumplió esa forma, se denomina técnicamente ley. Ahora, fijemos lo siguiente. Yo les decía que el Poder Ejecutivo administra.
¿Estamos de acuerdo? Administra el país. Pero además emite normas. Hay normas de Banco Central, hay normas, ahora con el tema coronavirus, tenemos normas que dicen quién puede tomar licencia, cómo debe tomar la licencia, normas que van a sancionar a aquel que debiendo estar en cuarentena la incumple. Esas normas son facultad del Poder Ejecutivo. Esas normas son de carácter general, sí. ¿Son de cumplimiento obligatorio? Sí. ¿Emanan de una autoridad competente? Sí. ¿Esa autoridad competente es un poder legislativo? No. ¿Esa autoridad competente siguió una forma especial del poder legislativo? No. Van a ser resoluciones, decretos, etc. Acá estamos analizando, estamos viendo que el Poder Ejecutivo crea normas generales de cumplimiento obligatorio, es autoridad competente, pero no pueden llamarse ley en sentido formal. A estas las llamamos leyes en sentido material. Van a ser resoluciones, decretos, etc. Lo mismo sucede con el Poder Judicial, porque brinda justicia y determina reglas internas dentro del Poder Judicial. El mismo Poder Judicial establece, por ejemplo, su calendario de vacaciones, su calendario su horario de trabajo, de atención al público, etcétera, etcétera. Las ferias. Entonces, establece reglas internas. Al estar estableciendo reglas internas, está creando leyes. ¿Pero es un poder legislativo? No. Entonces, está creando leyes en sentido material. Lo mismo con el poder legislativo, que si bien por un lado el poder legislativo crea las leyes, pero también puede hacer resoluciones internas, por ejemplo, establecer horarios de trabajo, reglamentos internos, establecer asuetos. Aquellas leyes, aquellas normas que sigan la forma establecida para llamarse ley, serán leyes en sentido formal. Y todas las resoluciones internas serán leyes en sentido material. Entonces, si bien los tres poderes tienen objetos específicos, todos generan normas. Por eso tenemos leyes en sentido formal y ley en sentido material. Entonces, ley en sentido material, norma de carácter general de cumplimiento obligatorio emanada de autoridad competente que no sea una ley de poder legislativo. Espero que esto haya sido suficientemente claro y entendible. Entonces, ¿qué van a hacer leyes en sentido material? Por ejemplo, las ordenanzas a nivel municipal, decretos ya sean municipales, provinciales o nacionales, resoluciones, reglamentos, etc. Bien, ahora vamos a hablar de la obligatoriedad. Obligatoriedad de la ley. El cumplimiento es obligatorio. Puedo decir, no, esta ley no me cae muy simpática, no la quiero cumplir. No. El cumplimiento es obligatorio. Primera cosa. Segundo, el cumplimiento es coercible. ¿Qué quiere decir? Si una persona no quiere cumplir una ley, el Estado tiene la fuerza para hacerlo cumplir pese a su objeción. ¿Mm? El incumplimiento es sancionable y a diferencia con cualquier norma moral o religiosa, que la sociedad las sanciona, mientras que cualquier norma moral o religiosa, el castigo es interno o pertenece a Dios. La ley es norma social, por lo tanto es la sociedad que sanciona su incumplimiento y lo va a sancionar a través de su representante natural, que es el Estado. Bien. Hablemos de la ley, el efecto de la ley con relación a las personas. El artículo 4 de nuestro Código Civil y Comercial dice que las leyes son obligatorias para ¿quiénes?
para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes. Entonces, fíjense que nuestro Código Civil y Comercial plantea que la obligatoriedad de cumplimiento de nuestras normas le cabe a todos los que estén en el territorio argentino, ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes. Aún estando de paso, le corresponden ser aplicadas nuestras leyes, salvo lo dispuesto en leyes especiales. ¿Se acuerdan que yo les había dicho en un video anterior que nosotros íbamos a hablar de generalidades y que a su vez había excepciones? Bueno, la generalidad es que las leyes argentinas se aplican a toda persona que esté sobre el suelo argentino. Va a haber casos de excepciones. No es el objetivo de esta materia analizar esas excepciones. Vamos a lo siguiente. Renuncia. Está prohibida la renuncia general de las leyes. Artículo 13 del Código Civil y Comercial. ¿A qué nos referimos con esto? Que una persona no puede decir, no, esta ley no me gusta, esta ley de que, es una ley que dice, o un reglamento, o una norma que dice que no puedo ir a más de 80 km por hora. A mí me gusta ir a 190, 200. No puedo renunciar a la ley. La ley es obligatoria para todos. Vigencia. ¿A partir de cuándo rige una ley? El artículo 5 del Código Civil y Comercial dice que las leyes rigen después del 8º día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen. Y acá empezamos a hablar de dos figuritas. Primero, del boletín oficial. Boletín oficial es una publicación del Estado donde figuran todas las resoluciones, todos los decretos, todas las leyes nuevas que se van creando. Normalmente se edita día a día. Hoy en día ya, antes se editaba en formato papel. Hoy en día, además de editarse en formato papel, se hacen vía internet. Todas las leyes van a empezar a regir a partir del 8º día de su publicación oficial. ¿Para qué es esto? Por una especie de ficción que supone que una vez que está publicada ahí la ley, todas las habitantes del territorio nacional pueden saber su contenido. Creo que si yo le preguntara a cada uno de ustedes, de los que tienen carnet de conducir, si han leído la ley de tránsito completa, lo más probable es que me digan que no. Sin embargo, existe la ficción de que ustedes deben saber qué contenido tiene la ley de tránsito. Bien, esto es algo parecido. Acá se supone que porque la ley está publicada, ustedes deben saber el contenido. Entonces esto anula el concepto de ignorancia de la ley que ahora vamos a ver. Entonces las leyes van a regir a partir del 8º día de su publicación oficial o en su defecto a partir de la fecha que ellas mismas determinen. Una ley, por ejemplo, la que estableció el Código Civil y Comercial, como era una ley muy importante, previó casi un año de plazo para que la gente pudiera conocerla, porque obviamente la extensión era muy muy grande. Se previó casi un año de plazo para que la gente pudiera conocer el contenido antes de que entrara en vigencia. Bien, cuando hablamos de 8º día, esto nos lleva a analizar la forma de contar el tiempo, que ya vamos a llegar más adelante. Principio de inexcusabilidad lo plantea el artículo 8 del Código Civil y Comercial. La ignorancia de las leyes no es excusa para su cumplimiento. A ver, estamos hablando de casos generales, por eso dice, si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico. O sea que el mismo Código Civil y Comercial dice, la ignorancia de la ley, que la general, no es excusa, pero plantea que pueda haber excepciones. Bien,
Por ahora, con esto cerramos esta parte y estamos previendo las siguientes clases. Gracias.